Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos todos a un video más. Estamos este día conmocionados por la situación que ha ocurrido en Venezuela. Vamos a escuchar el día de hoy 3 posicionamientos: el de Rusia, el de Estados Unidos y el de Venezuela. El de Rusia les da una cátedra a las autoridades de Estados Unidos para decirles, bueno, las cosas que están haciendo las están haciendo mal, pero ese es el Estados Unidos de siempre. Vamos a ver el mensaje del representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, quien precisamente pone en su lugar a Estados Unidos. No es porque sea amigo de Nicolás Maduro, es por una simple y sencilla razón, porque llegaron a invadir una nación. ¿Dónde están las sanciones? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer todos a partir de ahora. ¿A qué hora empiezan las sanciones contra Estados Unidos? Por parte de la Unión Europea, por parte de todos los países. Sanciones económicas contra Estados Unidos por realizar una invasión, o como le llamo Rusia, un ejercicio militar especial. Vamos a ver al representante de Rusia ante la ONU. Primero y principal, queremos felicitarlo por haber asumido la presidencia del Consejo de Seguridad. En segundo lugar, damos la bienvenida a los nuevos miembros electos del Consejo de Seguridad. El inicio de este nuevo año conmocionó a todos los que por el mundo entero confiaban y albergaban la esperanza de que el respeto al derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros países y la apuesta por la diplomacia y la búsqueda de la avenencia se convertirían en principios claves de la labor del nuevo gobierno estadounidense. El ataque contra el líder de Venezuela, agravado además por la muerte de varias decenas de ciudadanos venezolanos y cubanos, para muchos se ha convertido en un presagio del regreso a la era de la ilegalidad y del dominio estadounidense a través de la fuerza, el caos y la anarquía, que siguen afligiendo a decenas de estados en distintas regiones del mundo. No hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cínicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas. Condenamos energéticamente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del derecho internacional. En relación con la confirmación del secuestro del presidente legítimamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, ahora sabemos que están en Nueva York, pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata. El presidente legítimamente electo de un país soberano y su esposa. Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo. Justamente así lo consagra la Carta de las Naciones Unidas, cuyos objetivos y principios algunos estados han aplicado de manera selectiva en los últimos años, según el panorama político. Hoy enfrentamos las consecuencias de esta irresponsabilidad y selectividad en la aplicación de las normas del derecho internacional que se vinculaban con el llamado orden mundial basado en normas. Aquí tienen su orden mundial en todo su esplendor, horrorizando incluso a los más acérrimos atlantistas. Señor presidente, manifestamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión externa. Apoyamos firme y completamente la política del gobierno bolivariano de protección de los intereses nacionales y la soberanía del país. Las acciones agresivas de Washington ya han sido condenadas por numerosos estados y asociaciones multilaterales, incluido el Movimiento de Países No Alineados, la Unión Africana y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Esperamos que este atropello internacional reciba sin demora una evaluación objetiva y exhaustiva en el plano jurídico internacional con los mecanismos universales de la ONU y otros formatos multilaterales siendo utilizados. Este proceso no debe verse afectado por el reconocimiento o no de la legitimidad por parte de determinados estados o organizaciones de Nicolás Maduro. Por ello, los
susurros apenas inteligibles y los intentos de eludir valoraciones de principios por parte de quienes en otras situaciones exigían con vehemencia el cumplimiento de la Carta de la ONU resultan hoy especialmente hipócritas e inapropiados. Esperamos que lo reconozcan, que dejen atrás los dobles raseros y que no intenten justificar un acto tan flagrante de agresión por temor a enojar al gendarme mundial estadounidense que intenta resurgir. Resulta especialmente desazonador el terrible cinismo con el que Washington ni siquiera procura ocultar los verdaderos objetivos de su operación criminal, establecer un control ilimitado sobre los recursos naturales de Venezuela y la afirmación de sus ambiciones hegemónicas en América Latina. Así, Washington da un nuevo impulso al neocolonialismo y al imperialismo, que fueron rechazados de manera repetida y decisiva por los pueblos de esta región y del sur mundial en conjunto. Estimados colegas, ante estas circunstancias es de suma importancia que toda la comunidad internacional esté unida y rechace de manera definitiva los métodos y herramientas de la política militar exterior estadounidense que ha quedado de manifiesto en el caso de Venezuela. Solo así se podrá obligar a Washington a revisarlos y abandonar sus peligrosas ilusiones, como dijimos en sesiones anteriores sobre Venezuela. Ahora las campanas tañen en toda la región y en todo el hemisferio occidental. También suenan estas campanas ante los Estados miembros de la ONU y en relación con el futuro de la propia organización. No escuchar estas campanas significa mostrar cobardía y falta de principios, venciendo la práctica del socavamiento continuo del derecho internacional y del comportamiento civilizado entre los estados. No se puede permitir que Estados Unidos se autoproclame en juez supremo, supuesto, con derecho exclusivo de invadir países, designar culpables, imponer y ejecutar castigos, con independencia o ignorando conceptos de jurisdicción internacional, soberanía y no injerencia. ¿Es acaso ese el mundo que esperábamos lograr en la celebración del 80º aniversario de la Carta de la ONU, cuando todos firmamos la declaración al respecto de la presidencia del Consejo de Seguridad? ¿Es ese el objetivo de la reforma de la ONU que todos defendimos? ¿O acaso la ONU y el Consejo de Seguridad ya no existen y debemos acudir a Washington para obtener una patente de dominio, mientras que la voluntad de cada pueblo y su derecho a decidir su destino no valen nada? Son estas las preguntas que todos debemos responder hoy. Y si la respuesta es sincera y basada en principios, entonces quizá el liderazgo estadounidense, que afirma abiertamente su intención de gobernar otros países en interés de los Estados Unidos, puede hacer que este país mire a su propia constitución, la de los Estados Unidos, que comienza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos, y esperamos que así empiecen a reconocer la soberanía de otros estados en lugar de dedicarse a derrocar regímenes que les resultan incómodos. Gracias. Gracias al representante de la Federación de Rusia por su intervención. Ahora tiene la... Ahora... es un mensaje que muchos no quieren escuchar, pero lo tenemos que hacer. En este caso, la representación de Estados Unidos ante la ONU, porque justifican, esa es la palabra que vamos a usar, justifican la agresión que viola todas las normas jurídicas internacionales. Pero como es Estados Unidos el que lo hace, nadie le dice nada. Y bueno, en este momento escucharemos ya al representante de Venezuela ante la ONU, que también obviamente tiene el derecho a dar a conocer su postura, porque ya habló Nevencia, ya hablaron el de Grecia, el de Pakistán, el de Panamá. Hay algunos que están a favor, hay otros que están en contra, pero al final del día las cosas como son. Y vamos a escuchar al representante de Venezuela, quien da a conocer la situación del país después de el ataque, el bombardeo por parte de
Estados Unidos a territorio venezolano y el secuestro del presidente y su esposa de este país. Vamos a verlo. Muchas gracias, señor presidente. Antes de abordar el fondo de nuestra intervención, consideramos necesario realizar una precisión de carácter institucional. Observamos con preocupación que se intente presentar ante este Consejo de Seguridad como una supuesta representante de la sociedad civil a una persona cuya trayectoria pública ha estado marcada por el financiamiento sostenido de gobiernos extranjeros y corporaciones transnacionales. Aquí están las pruebas para quien quiera verlo, por años. Así como por su participación en procesos de desestabilización política y promoción de rupturas institucionales en su propio país. El uso instrumental de estas figuras para legitimar narrativas de confrontación, justificar el uso de la fuerza o minimizar violaciones del derecho internacional no contribuye a los propósitos de este Consejo ni al fortalecimiento del multilateralismo. Por el contrario, erosiona la credibilidad de los debates y distorsiona la naturaleza de este órgano, llamado a preservar la paz y la seguridad internacionales. Ahora sí entro en materia. Señor presidente, el 3 de enero del 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto. Ese día la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que incluyó bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Venezuela comparece hoy ante este Consejo desde una convicción profunda. La paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado, sin excepciones, sin dobles raseros y sin interpretación. Una violación activa. Los hechos ocurridos el 3 de enero constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, cometida por el gobierno estadounidense. En particular, la violación del principio de igualdad soberana de los Estados, la violación de la prohibición absoluta del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Carta, y violación del deber de resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, estos actos vulneran de manera grave los convenios de Ginebra y sus protocolos, al haberse producido ataques indiscriminados contra la población civil y bienes de carácter civil. Se ha violado también el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. De especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala, independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Señor presidente, la resolución 3314 de la Asamblea General define claramente como acto de agresión el bombardeo del territorio de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, así como la invasión u ocupación
incluso sin anexión formal. Los hechos que denunciamos encajan inequívocamente en esta definición. En el año 2004, la Corte Internacional de Justicia afirmó que existe ocupación cuando un Estado ejerce el control efectivo, incluso sin anexión formal o sin la presencia continua de tropas. La resolución 242 de este Consejo de Seguridad, por su parte, enfatiza que la adquisición de territorio por la vía de la fuerza es inadmisible. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención a la Carta. Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva. Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela, está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial. Señor presidente, no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Ese escenario no amenaza solo a Venezuela, amenaza a la paz, a la seguridad internacionales en su conjunto. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales. Venezuela cree firmemente en la diplomacia, en el diálogo y en la convivencia pacífica entre las naciones. Esta ha sido siempre nuestra posición histórica y lo sigue siendo hoy, incluso frente a una agresión de esta magnitud. Es precisamente esa vocación de paz la que fue violentada el pasado 3 de enero. Por ello, Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Señor presidente, pese a la gravedad de los hechos, Venezuela desea informar a este Consejo y a la comunidad internacional que sus instituciones funcionan con normalidad, que el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio. Conforme a nuestra Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna. Al pueblo venezolano queremos transmitirle un mensaje de serenidad, de confianza y de esperanza.
Venezuela es una nación que cree en la paz, en el trabajo y en la dignidad. Nuestro compromiso es con la diplomacia, el derecho, y nuestro compromiso también es firme e inquebrantable. Defendemos nuestra soberanía sin renunciar a nuestros valores. Apostamos por el diálogo sin aceptar imposiciones. Creemos en un futuro de convivencia, desarrollo y respeto entre las naciones. Confiamos en que este Consejo de Seguridad sabrá estar a la altura del momento histórico y elegirá el camino de la legalidad, la responsabilidad colectiva y la paz. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative. Falta ver qué es lo que realmente aceptará la ONU. Pero si crees que estarán del lado de Venezuela, no conoces todavía la ONU. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.